Hola, muy buenos días. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional. Para empezar, me gustaría hablarle o recordar una frase del psicólogo Carl Rogers, quien dice, la curiosa paradoja es que cuando me acepto exactamente como soy, entonces puedo cambiar. Con esto, ¿qué queremos decir? Que en la medida que nosotros nos aceptamos, que descubrimos y reconocemos quiénes somos y aprendemos a gestionar nuestras emociones, a partir de ahí es cuando podemos empezar a cambiar, ¿sí? Bueno, vamos a hablar hoy acerca del concepto de inteligencia emocional, los factores de la inteligencia emocional, los aspectos más importantes, las características, cómo nosotros podemos aprender a gestionar nuestras emociones y cómo esto influye en el ámbito laboral especialmente, ¿no? Influye en toda nuestra vida, pero vamos a hacer énfasis principalmente en lo que es el ámbito laboral, cómo se puede generar el éxito de nuestras relaciones laborales en la medida que nosotros vamos gestionando nuestras emociones. Bueno, para empezar, aclaremos un poco el concepto de inteligencia emocional, cómo surge, ¿no? Este concepto se lo atribuimos principalmente al psicólogo norteamericano Daniel Goleman, quien afirma que la inteligencia emocional consiste en darle importancia a reconocer los propios sentimientos y los sentimientos de los demás, que además es la habilidad que permite un mejor manejo de las emociones y de las relaciones, repercutiendo obviamente en una mayor productividad en este caso, ¿no? La inteligencia emocional es esa capacidad que nosotros tenemos para gestionar nuestras emociones y que además podemos a través de ello gestionar las emociones de los otros. Ahora, ¿cómo influye la inteligencia emocional en el ámbito laboral? También es muy importante que nosotros podamos identificar el papel que desarrolla la inteligencia emocional en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional permite que haya una mejor relación dentro de nuestro espacio de trabajo, dentro de nuestra empresa, con nuestros compañeros, ¿sí? Como nosotros recordamos, conocemos, y si no, bueno, lo aprendemos hoy, este término de inteligencia emocional se refiere concretamente a este conjunto de habilidades psicológicas que a nosotros nos permite de una manera razonable expresar nuestras emociones y que además nosotros podamos entender a las demás personas. Entonces, la inteligencia emocional nos puede también a nosotros automotivar, ¿sí? Nos da la capacidad para resistir ante determinadas frustraciones, para actuar de una manera diferente, tener control de nuestros propios impulsos. Además nos permite que podamos regular el estado de ánimo de manera que se pueda facilitar la convivencia con otras personas digamos, no solamente en el ámbito laboral, sino también en todas nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestra familia, ¿sí? El saber gestionar nuestras emociones es lo que marca la diferencia dentro de un ambiente de trabajo en el momento de poder solucionar determinadas dificultades. De hecho, hay especialistas quienes afirman que el 65% del éxito laboral se debe precisamente a un buen uso de la inteligencia emocional, a una buena administración o gestión de las emociones, no solamente de nuestras propias emociones, sino también de las emociones de los demás, en la medida que nosotros comprendemos por qué el otro actúa como actúa, ¿sí? Para que nosotros podamos aplicar la inteligencia emocional en el ámbito laboral, es importante que tengamos en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver como, por ejemplo, con el analizarse uno mismo, ¿sí? Para saber qué cosas nos pueden hacer a nosotros reaccionar emocionalmente y de qué manera nos pueden hacer reaccionar, saber qué cosas nos pueden generar tristeza, frustración, enojo, para que de esta manera nosotros podamos tratar de cambiar estas emociones. En la medida que nosotros nos conocemos, podemos empezar a cambiar, como les decía al principio, ¿cierto? El aprender a escuchar también, que sabemos ya pues que no es lo mismo oír que escuchar. Cuando nosotros oímos simplemente el ruido llega a nuestros oídos
y no podemos comprender ampliamente lo que es lo que significa este ruido, ¿no? Pero en la medida que nosotros escuchamos, tenemos una escucha activa, sabemos qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que nuestro interlocutor, la otra persona nos está comentando, nos está diciendo, podemos entenderlo no solamente por las cosas que dice, sino también cómo se expresa, ¿sí? Entonces, nosotros debemos aprender a escuchar a nuestros compañeros de trabajo, cuando nuestros compañeros nos plantean un problema, ver los gestos que ellos hacen, ver de pronto si un compañero no llegó o nuestro jefe, dentro del ámbito laboral, si las personas de pronto no llegaron con la misma actitud de siempre, poder aprender a escuchar, poder también interpretar el lenguaje corporal, porque actúa como actúa, los gestos que estas personas hacen, cómo nos mira, la expresión de su rostro, porque muchas veces las personas con los gestos, con las expresiones de su rostro, de su cuerpo, pueden decirnos cosas que no la expresan hablando, digamos. Entonces, si nosotros podemos interpretar el lenguaje corporal, vamos a poder saber qué es lo que realmente le está pasando a esas personas. También otro de los aspectos es el hecho de poder saber qué cosas nos pueden causar estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros identificar cuáles son las cosas que nos causan estrés nos ayudan a evitar que esas emociones repentinas puedan generar frustración, angustia, ansiedad en el trabajo, ¿sí? Que nos afecten. Cuando nosotros identificamos el problema, podemos de alguna manera tratar con ese problema. Entonces, esencialmente, el poder saber qué cosas nos causan estrés permite que podamos tener un mejor, digamos que pueda darse una mejor atmósfera en el ámbito de trabajo, ¿sí? Entonces, también eh, es fundamental que nosotros podamos comprender que la inteligencia emocional permite que nosotros podamos desarrollar siempre una actitud optimista, ¿sí? Algo que queremos que quede claro en el día de hoy es que hay que saber contener las emociones en el trabajo. ¿Por qué? Porque por encima de las emociones debe estar la racionalidad en el ámbito laboral. Entonces, la razón por encima del corazón, dirían por ahí. Bueno, si nosotros no podemos corregir actitudes erróneas en el trabajo, tenemos que empezar a ver la mejor forma de poder gestionar nuestras emociones, ¿sí? Porque es necesario que nosotros generemos, que nosotros aprendamos a administrar, a gestionar nuestras emociones, principalmente en el trabajo, para que se pueda generar un buen ambiente, para que no tengamos dificultad, para que no se genere estrés en nuestras vidas frente a determinada actividad, porque el estrés puede afectarnos a nosotros psicológica y físicamente. Entonces, si nosotros podemos tener, digamos, una buena administración, una buena gestión de nuestras emociones, podemos evadir situaciones negativas que nos generen estrés. Entonces, siempre con una actitud positiva, optimista, porque hay una gran diferencia entre la actitud positiva y la actitud negativa, ¿no? Obviamente nuestro enfoque debe estar siempre centrado en lo que es la aptitud positiva, ¿sí? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos un compañero en el trabajo que está desanimado, poder comprenderlo, nuestro jefe, las dificultades que se pueden presentar en el trabajo, siempre con optimismo. Si vemos que por ahí el negocio va en declive o el ambiente laboral por ahí se va deteriorando, poder afrontarlo de una manera positiva, siempre con las mejores intenciones, con los mejores deseos, con los mejores propósitos, para que la relación, los vínculos a nivel laboral se fortalezcan y puedan, digamos, crecer en un ambiente de optimismo, de buenas relaciones, ¿sí? Bueno, entonces vemos pues que
para repasar así rápidamente, la inteligencia emocional en el ámbito laboral es lo que genera el 65% del éxito en el trabajo, ¿sí? Que es vital porque nos permite resolver conflictos, establecer consenso, convencer a otros, reconocer las ideas de los demás, trabajar en equipo y principalmente saber expresar lo que pensamos sin desaprobar lo que piensan o lo que hacen los demás. La gestión de nuestras emociones permite que podamos tener, en términos generales, una buena relación en el ámbito de trabajo. Bueno, ¿cuáles son los 4 factores de la inteligencia emocional? Dentro de los 4 factores de la inteligencia emocional tenemos el primero, que es percibir las emociones. Ahora, ¿qué es esto de poder percibir las emociones? Bueno, el primer paso que tenemos es la comprensión de las emociones, percibirlas, saber, poder sentir, poder identificar qué es lo que está pasando, los gestos, el lenguaje corporal, ¿sí? Las expresiones faciales, no solamente de nuestras emociones, sino de las emociones de las otras personas, que nosotros tengamos la capacidad de percibir qué es lo que le está pasando al otro, por qué actúa como actúa, ¿sí? Luego razonar con las emociones, que este sería el segundo paso. ¿En qué consiste este paso? En utilizar las emociones para promover el pensamiento y la actividad cognitiva. Es decir, las emociones nos ayudan a nosotros a priorizar aquello a lo que debemos prestarle atención, a jerarquizar situaciones en nuestras vidas. Entonces, si nosotros vamos a reaccionar de determinada forma, es porque estamos respondiendo emocionalmente ante determinada situación. Entonces nosotros tenemos que ser los capitanes, por así decirlo, de, de esa reacción, ¿sí? Nosotros tenemos que reaccionar conscientemente, por decirlo así de una manera más clara. La comprensión de las emociones. ¿Qué significa esto? Que estas emociones que nosotros percibimos, ¿sí? Que nosotros encontramos, que identificamos y que razonamos en relación a ella, puede tener diferentes significados. O sea, esta emoción puede venir por diferentes razones. Por ejemplo, llegamos al trabajo una mañana, imaginémonos, ¿no? Y nuestro jefe está enojado, ¿sí? Nos manda a hacer algo, por ahí de pronto en su rostro vemos que está enojado o que nos levanta la voz, habla fuerte, nuestra jefa, nuestro jefe. Entonces, nosotros podemos pensar que reacciona como reacciona por diferentes razones. Pudo haber sido, por ejemplo, que discutió con su esposa, con su pareja, si es que lo tiene, que por ejemplo, no sé, se levantó, tuvo un mal día, que está muy agotado con el trabajo, que tiene sobrecarga laboral, que tuvo inconvenientes en el camino hasta llegar al trabajo. Entonces, si nosotros somos capaces de comprender estas emociones, de que las personas actúan por algo, ¿sí? Y que ese algo no simplemente puede ser lo que nosotros pensamos, sino que pueden ser diferentes cosas, ya nosotros vamos a poder tener la capacidad de gestionar sobre esa emoción. Entonces no vamos a responder negativamente ante la actitud de la otra persona porque ya nosotros sabemos por qué esa persona está actuando como actúa. Entonces, la capacidad, la gestión de las emociones es precisamente la capacidad de gestionar de una manera eficaz cada una de las emociones. La gestión es la parte más importante de la inteligencia emocional, porque es lo que nosotros nos permite responder de una manera consciente sobre determinadas reacciones, ¿sí? Nosotros con la gestión de las emociones sabemos cómo, cuándo, dónde y por qué actuar de determinada forma, ¿sí? Podemos ponerle un alto a determinada emocionalidad que va a afectar nuestras vidas o que va a afectar el ámbito laboral, ¿cierto? Bueno, la inteligencia emocional, así como tiene 4 factores, también tiene 5 componentes que Goleman
nos comentaba y nos enseñaba acerca de estos 5 componentes. Él planteaba precisamente que uno de los primeros componentes de la inteligencia emocional era la conciencia de uno mismo, ¿sí? ¿Qué era esto de la conciencia de uno mismo? Era poder tener nosotros un conocimiento, ¿sí? Un autoconocimiento de lo que nosotros estamos pensando, de lo que nosotros estamos sintiendo, ¿sí? Es la forma en que nosotros nos damos cuenta de nuestras emociones. Nosotros somos capaces de poder evaluar qué es lo que nos está pasando. La mayoría de nosotros estamos tan ocupados en un montón de cosas de la vida cotidiana que por ahí no nos detenemos a pensar qué es lo que está pasando con nuestras emociones. No nos damos cuenta de qué es lo que estamos sintiendo. Y aunque es poco fácil, ¿no? Porque muchas veces nosotros tendemos a ver lo que le pasa a las otras personas, lo que está pasando por la cabeza de otras personas, y por ahí no queremos ver lo que nos pasa, lo que nos pasa a nosotros mismos. Como que inclusive no aceptamos lo que las otras personas nos pueden llegar a decir, porque por ahí pensamos que quizás lo que las otras personas dicen nos va a resultar incómodo. Entonces, es como que nos cerramos ante no solamente lo que sentimos, al reconocimiento de lo que sentimos, sino también a lo que las otras personas pueden decirnos en cuanto a ese sentimiento, ¿no? Entonces, eso es conciencia de uno mismo. Luego, otro componente tiene que ver con el autocontrol emocional, ¿sí? El autocontrol emocional es la autogestión, es esta capacidad que nosotros tenemos para cambiar, para controlar nuestras emociones. Esto, para que nosotros podamos tener un autocontrol de nuestras emociones, debemos de tener la capacidad de adaptarnos a diferentes situaciones, ¿sí? Y esto solamente lo vamos a poder hacer si somos positivos, si somos optimistas, si nos corremos del observador que somos y aprendemos a ver las cosas de una manera diferente. Podemos que aprendemos a observar las cosas de una manera diferente, que cuando estemos pasando dificultades tengamos la capacidad de ver dentro de todo ese proceso, dentro de todas esas dificultades, un proceso de aprendizaje, algo que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque de todas las cosas nosotros podemos aprender, sean buenas o sean malas, nos caigan bien o nos caigan mal, de todo se aprende en la vida. Entonces, nosotros debemos tener esta capacidad de gestionar, de controlar y reconocer de una manera positiva que todo lo que pase finalmente va a ser para nuestro bien, ¿sí? Bueno, otro otro componente de la inteligencia emocional son las habilidades sociales. Las habilidades sociales, que son estas relaciones interpersonales, ¿sí? Es lo que nos permite a nosotros ser capaz de interactuar con las otras personas, con todos los que nos rodean, ¿sí? Independientemente del lugar o la situación, independientemente del entorno, es esa verdadera comprensión emocional que podemos tener no solamente de nosotros, sino del otro, ¿sí? De las personas que nos rodean, poder comprender los sentimientos de los demás, también que nosotros podamos ser capaces, ¿sí? De interactuar con otras personas con las que nos comunicamos diariamente. En el entorno laboral, estas habilidades sociales, ¿sí? Son fundamentales. ¿Por qué? Porque son las habilidades sociales las que nos van a nosotros a permitir tener buenas relaciones y buenas conexiones con nuestros compañeros de trabajo. De hecho, estas habilidades sociales nos van a permitir a nosotros también reconocer el liderazgo, el sentido de igualdad, ¿sí? Dentro de estas habilidades sociales que nosotros poseemos, para que la vayamos identificando, se encuentra lo que mencionábamos anteriormente, esto de saber oír, lo que es la escucha activa, la capacidad que tenemos de comunicarnos a través del lenguaje verbal y el no verbal,
con las otras personas, ¿sí? Lo que es el liderazgo, la capacidad de persuadir, de persuasión, la capacidad de interactuar. A esto se le conoce como habilidades sociales. Recuerden entonces que con las habilidades sociales podemos lograr a tener el éxito en el trabajo, mejora nuestra relación en el ámbito laboral, inclusive nuestras relaciones con los clientes, con los usuarios, en las empresas, si por ejemplo atendemos un negocio, la habilidad social nos va a permitir interactuar de una manera eficaz y eficiente con nuestro cliente, ¿sí? Bueno, otra cosa, otro componente es el reconocimiento de las emociones de los demás, ¿sí? ¿Por qué el otro actúa como actúa? Y esto es lo que nosotros comúnmente conocemos como la empatía, el poder ponernos en el lugar de la otra persona, la capacidad que podemos llegar a tener para entender al otro, que es lo que estamos repitiendo de manera, o sea, insistentemente estamos hablando de esto, de la empatía, de poder saber por qué el otro actúa como actúa, ¿sí? Por qué las personas reaccionan de determinada forma. Y esto tiene que ver precisamente con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos las emociones de los demás, estamos desarrollando ahí la inteligencia emocional, ¿sí? Pero obviamente lo primero es tomar conciencia de uno mismo, ¿no? Reconocer las emociones nuestras y gestionarlas, para luego gestionar las de los demás, ¿no? Finalmente, el último componente de la inteligencia emocional es la automotivación, ¿sí? Que motivarse a uno mismo, animarse, saber que la vida va mucho más allá de recompensas económicas, ¿sí? Que hay otras cuestiones en la vida que son fundamental para nosotros, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios, que todas estas cosas nos pueden, nos deben a nosotros motivar, nos deben a nosotros ayudar a salir adelante. El reconocer que cada mañana que nos levantamos ya es un regalo que la vida nos ha dado. Poder respirar, reconocer la belleza de la naturaleza, de, de los árboles, de los pájaros que cantan, de las estaciones, encontrarle el lado hermoso de la vida. Eso es lo que es automotivación, motivarnos nosotros mismos, aprender a motivarnos, a estar contentos, a aprender a reconocer que todo tiene un propósito en esta vida y que nosotros somos los arquitectos de nuestra vida, de nuestro recorrido en este tiempo. Que las cosas que nosotros decidamos es lo que va a cambiar o lo que va a cambiar para bien o para mal, pero es lo que va a decidir lo que va a ser nuestras vidas. Que nosotros hemos venido acá a disfrutar de la existencia, de la vida misma. Entonces, aprender a ver lo positivo siempre. Todo pasa por algo. Motivarnos cada mañana, tener una inspiración para hacer todas las cosas en el trabajo. Si por ahí de repente el trabajo no nos gusta, porque no es lo que nosotros quisimos, pensar que es un paso para lograr cosas mejores. Pensar qué es lo que a nosotros nos permite subsistir, buscarle el lado bueno, para que nosotros aprendamos a amar lo que hacemos. Todo esto tiene que ver con la automotivación, ¿sí? Entonces, bueno, comprendido esto, vamos a repasar rápidamente entonces lo que es la inteligencia emocional. Entonces, entendemos por inteligencia emocional ese conjunto de habilidades, ¿sí? Las capacidades que nosotros tenemos para comprender nuestras propias emociones, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, la capacidad que tenemos de saber cómo actuar frente a determinadas situaciones, saber dónde, cómo y por qué reaccionamos de determinada forma. Y que además nos permite gestionar las emociones de la otra persona, entender por qué la otra persona actúa como actúa. Y que esto representa el 65% del éxito en el ámbito laboral. Y además en nuestras vidas en general, en todos los ámbitos de nuestras vidas.
¿sí? Bien. Entonces, si nosotros gestionamos nuestras emociones, aprendemos a vivir de una manera feliz, sin estrés, sin complicaciones. Si podemos gestionar o no las emociones, eso solamente depende de nosotros poder reconocer lo que sentimos y cómo lo sentimos, ¿sí? Que nosotros tengamos esa capacidad de poder, a través de algunas técnicas, controlar, gestionar, administrar determinadas emociones. Y también que podamos darnos cuenta que el ámbito laboral es laboral, que nosotros al trabajo vamos a desarrollar una actividad y que nuestra vida personal la tenemos que dejar de un lado. Entonces nosotros tenemos que aprender a separar nuestros problemas. Las cosas personales las dejamos en la casa. Los problemas laborales los resolvemos en el trabajo siempre y cuando tengamos una buena administración de la gestión, de las emociones, perdón. Que nosotros podamos ver que si hay un malentendido con nuestros compañeros y demás, algo ha pasado y que eso que pasó puede ser por diferentes razones, que no siempre lo que yo pienso es lo que es. Muchas veces la realidad está muy lejos de lo que estoy pensando. Entonces tenemos que también aprender a darle fin a esos prejuicios, a esas cosas que nosotros, a esas conversaciones que nosotros tenemos en nuestra mente y aprender a ver las cosas de una manera diferente. Corrernos del observador que somos. Recordemos que el mundo no es como nosotros lo vemos, sino como realmente es, y que nosotros el mundo lo vemos como nosotros somos. Si nosotros queremos ver el mundo diferente, tenemos que ser diferentes también. Bueno, muchísimas gracias y a continuación vamos a pasar por escrito las consignas para poder seguir trabajando este tema de la inteligencia emocional y cualquier inquietud que tengamos, que tengan ustedes, la van a plantear a través del WhatsApp. Muchísimas gracias.